hay un espacio para preguntas y respuestas, pero aún en el transcurso, pues si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario, pues no dude en poder preguntar, ¿verdad? De que precisamente de eso se trata, de que podamos participar y en el caso, por ejemplo, de que si usted conoce a alguien que quiera ver después la clase, pues el video se sube a YouTube y lo puede ver. Y los anteriores, incluso si, por ejemplo, si usted no ha visto ninguno, pues alguno de los anteriores, ahí usted los puede ver. Entonces, el tema que decía que tenemos para hoy es de cómo ser un buen líder. Y tal vez nos vamos a enfocar un poquito, no tanto en más bien decir, nos vamos a enfocar en aquellos aspectos personales, ¿no? Aquel tipo de situaciones que nosotros debemos de tener para poder mejorar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a comenzar precisamente con una cita bíblica que nos va a ayudar. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Hermano Jaime Rivas, si nos ayuda con la lectura, por favor. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Con gusto, palabra de Dios. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Correcto. Palabra de Dios. Bien, bien, muchas gracias. Vea de que en este caso, pues las recomendaciones que el apóstol Pedro da acerca de las características que deben de tener los ancianos. Bueno, primero es el mandato, ¿va? Que dice apacentar la grey de Dios y vea que dice que debemos de cuidar de ella. O sea que ese es un asunto bien importante, de que no es solamente el hecho de decir, mire, es la gente que viene a escucharme. No, sino que debemos de interesarnos por su bienestar espiritual y dice, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, vea de que, bueno, y está esa recompensa de parte de Dios que dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ve en este caso, pues, de que cuando las escrituras nos hablan acerca de, mire, y cuál deben ser algunas de las actitudes que nosotros debemos de tener precisamente como líderes. Aquí pueden ser muchas cosas, ¿va? Porque puede ser un pastor, puede ser el líder de un grupo de discipulados, puede ser la líder del grupo de mujeres, puede ser el líder de un grupo de jóvenes. La verdad que hay un montón de escenarios. E incluso vamos a ver, por ejemplo, que algunas de las cosas que vamos a mencionar también pueden aplicarse, por ejemplo, en aquel tipo de liderazgo que nosotros podríamos tener secularmente. Pero vea de que en este aspecto, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, la verdad que pone uno sus estándares mero altos, ¿verdad? Pone uno sus estándares mero altos. Ahora, fíjese de que hay unos pensamientos sobre el liderazgo que le quiero compartir y uno es por ejemplo, dice, los grandes líderes no se definen por la ausencia de debilidad, sino por la presencia de claras fortalezas. Y esto es bien importante por aquello de que a veces, por ejemplo, digamos, cuando una persona sigue a alguien y de repente descubre que tal vez tiene ciertos defectos, entonces ya como que existe un poco de decepción, ¿va? Pero es que la verdad que defectos todos tenemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces estos líderes lo que tienen de especial es de que tienen ciertas cualidades que en alguna medida los ponen por encima de los demás. Otra cosa también que es bien interesante, por ejemplo, es esto, mire, dice que la prueba final de un líder es que deja tras de sí en otros hombres la convicción y la voluntad de seguir adelante. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que sucede? El líder no solamente es aquel, bueno, no solamente él hace, sino que también la otra cosa es de que otras personas se sienten motivadas a hacer lo que esta persona hace. Y fíjese de que también siempre hablando acerca de la definición de un líder, aquí hay un asunto que es bien importante. Por ejemplo, esto que dice Primera de Corintios 11:1. Hermana Milagro, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Corintios 11:1. Active el micrófono.
Active el micrófono. Ahora sí, Ahora sí, me ahora escucha, pastor. sí, Bueno, claro. Dios le Dale. bendiga. Bueno, Primera de Corintios, me... 11:1. Si no, Bueno, ahorita si no, ahí lo puede ver en pantalla, que es una cita corta. sí, con gusto, pastor. Ahorita. Que quería entrar en la lacto, pero no puedo, no me deja. Ah, bueno. Bueno, pero por lo menos Sí. así se ve bien y se le oye muy bien, le diré. Gracias, muy amable, pastor. Bueno, Ahorita, ya casi me encuentro. 5, no, 1. 11:1. Primera de Ah, Corintios, 11. 11:1. 11:1. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Correcto. Vea de que en ese aspecto el estándar de un líder, ¿quién es? Es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. Y por eso es de que el apóstol Pablo hace esa observación cuando dice, pero hay una cosa también en esto que dice el apóstol Pablo que es bien interesante, ¿va? Porque yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado que habemos algunos pastores que le decimos a la congregación, no me mire a mí, porque yo estoy cargado de defectos, sino que le decimos mire a Cristo, ¿va? Pero en este caso, mire lo que Pablo dice, sed imitadores de mí. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? Y en este caso, para que Pablo lo dijese y que el Señor no lo desmintiese, quiere decir que lo que Pablo estaba diciendo era verdad, en el sentido de que él era imitador de Cristo. Entonces, en ese aspecto, a veces cuando hay pastores que dicen, no, no me mire a mí, mire a Cristo, como que estamos errando un poco el concepto, ¿no? Porque es cierto que aunque Cristo es el estándar, pero ¿qué es lo que sucede? También Cristo debe ser visto, otras personas deben de ver en nosotros a Cristo. Y ese es un asunto que es bien importante. Mire, en este caso, por ejemplo, esta cita que vamos a leer, Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Hermano Helio, si nos la puede leer, por favor. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Amén. Dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdonándonos y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Correcto. ¿Por qué veíamos, por ejemplo, y fíjese, tal vez déjeme que nos vayamos un poquito para atrás para ilustrarle esto que le quiero decir? Mire, que por ejemplo, una de las definiciones que teníamos por acá es esto que dice al final en estas dos líneas, mire, que la prueba final de un líder es que deja tras de sí en otros hombres la convicción y la voluntad de seguir adelante. ¿Y por qué en este caso esto que el hermano Helio nos acaba de leer es bien importante? Fíjese que según la narración en Lucas, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, que más bien decir por qué razón fue que lo hizo. Porque si usted ve en el versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, dice. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Entonces, ¿por qué fue que el discípulo quiso aprender a orar? No porque Jesús les dio una charla de decirles, mire, cinco aspectos de la oración efectiva. Cómo pedir con fe, las oraciones que nos sirven, ¿no? Sino, fíjese que no hubo ninguna de todas esas cosas. No hubo ninguna de todas esas cosas. Sencillamente el discípulo se sintió motivado a querer aprender a orar. ¿Por qué? Porque vio que Jesús oraba. Y esa es una situación que si nosotros queremos tomar un poco en serio esta situación de liderazgo, la gente se va a convencer y va a aceptar nuestro liderazgo. ¿En qué medida? En la medida que vea que nosotros hacemos
lo que nosotros le estamos pidiendo que haga, ¿verdad? Entonces es por eso de que usted ve de que el Señor enseña el Padre Nuestro, pero fíjese que yo a veces me imagino esta escena y digo de que, por ejemplo, el Señor debió estar orando y tal vez el discípulo se le quedó viendo, ¿va? Se le quedó viendo en el sentido de decir, hey, qué bonito se ve eso, ¿va? Qué bonito se ve eso. Probablemente también otra de las cosas que, por ejemplo, debió llamar su atención es ver tal vez la solemnidad o la devoción, no sé, tantas, debió ser un cuadro bien interesante ver a Jesús orar. Entonces, esa acción del discípulo que ve que Jesús ora, entonces él dice, yo quiero aprender a orar. Pero él quiso aprender a orar motivado ¿por qué? Quiso aprender a orar porque vio que Jesús oraba. Entonces, en ese aspecto es bien importante el papel que nosotros hacemos pueden tener sobre otras personas. Y fíjese que aquí hay otra definición bien interesante respecto del liderazgo y dice, mi propia definición de liderazgo es esta, la capacidad y la voluntad de reunir a hombres y mujeres para un propósito común y el carácter que inspira confianza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Puede usted darse cuenta? ¿Puede usted darse cuenta precisamente de esa situación? ¿Cómo se ve de que aquella persona que es líder, entre otras cosas que hace, imita a Cristo? Imita a Cristo. Y en este caso, el ejemplo de que, bueno, hay un dicho por ahí de que dice que las palabras convencen, dice, pero los hechos arrastran, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente por esa situación es de que este discípulo, ¿qué fue lo que sucedió? Él quiso aprender a orar también. Él quiso aprender a orar. Yo creo que fue rapidito el temblor, ¿va? Así que yo también aquí lo sentí, empecé a ver que más de alguien empezó a reírse, ¿va? Entonces digo, se ve que ha estado bueno. Solo Jaime Rivas se ha salvado, él está en Panamá, así que no lo va a sentir. Bueno, dígame. ¿Hola? No, no, ahí estaba entendiendo el chiste, pastor. Entendiendo el chiste. ¿Verdad? Sí, usted dijo, y esta gente que le agarraba de que se ha puesto a reír, es que empezó a temblar, ¿va? Así que, bueno, Ánimo, sigamos ánimo. entonces. Ánimo, ánimo. Sigamos entonces. Mire, fíjese que siempre hablando acerca del liderazgo, aquí hay una situación que es bien bonita que nosotros podamos hacer, y es esta. El líder siempre está aprendiendo. Fíjese bien, el líder siempre está aprendiendo. O sea que no hay una situación en la que él pueda decir, ya lo sé todo. No, ese punto no existe. Ese punto no existe. Ese punto en el que alguien diga, no, mire, yo ya no necesito más. Yo ya no necesito estudiar más. Ese punto no existe. Y veamos qué es lo que dice, por ejemplo, las Escrituras, hablándonos acerca de esto. Hermana Silvia Rodríguez, ¿nos puede leer esa cita de 2 Timoteo 4:13, por favor? Sí, 2 Timoteo 4:13. sí, pastor. Dios le bendiga. Igualmente. Sí. Si no, lo puede leer en pantalla, como le salga más fácil. Ah, 2 de ahí Timoteo está, 4:13. Ajá, ahí ajá, está. sí. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, de casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Fíjese que este versículo es bien interesante por algunas cuestiones. 2 Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de morir. Y es bien interesante precisamente que cuando él está escribiendo la segunda carta, la última carta que él escribió y que estaba preso cuando le escribió, que esa es la otra cosa también que es bien importante, da esa indicación que dice, trae cuando vengas el capote. El capote pues era una especie de capa que generalmente lo usaban como una vestidura, más que todo para protegerse del frío, ¿verdad? Entonces eso es el capote. Y la otra cosa dice, y los libros, dice, mayormente los pergaminos. O sea, de que Pablo estaba en la cárcel, pero aquello mire, aquí para aprender, ay, me traes agua, por favor. Aquí el hecho de que yo estoy en la cárcel, el hecho de que ya estamos viejitos y todo eso, no quiere decir que no vamos a continuar aprendiendo, pues. Entonces, una de las cosas que caracteriza a aquella persona que es líder, que es, siempre está aprendiendo, siempre. Ya sea o que otras personas le estén enseñando o que nosotros personalmente emprendamos estudios que nos hagan mejorar lo que somos, pero no
esa situación de siempre estar aprendiendo. Mire, por ejemplo, lo que dice Filipenses 3:12. Lo que dice Filipenses 3:12. Déjeme ver. Hermana Claudia, ¿nos puede leer Filipenses 3 del 12 al 14, por favor? Filipenses 3 del 12 al 14. Amén, pastor. Filipenses 3:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Correcto. Vea que una de las cosas que Pablo dice, mire, no lo he alcanzado ya. Y vea que quien lo dice es el apóstol Pablo. Que alguien pudiera pensar, mire, y para toda la revelación que Pablo recibió del Señor, bueno, 13 de los libros del Nuevo Testamento son su obra, y si usted cree que Hebreos es de él, serían 14, imagínense, pero quedémonos con 13, 13 libros del Nuevo Testamento, Dios lo utilizó a él para escribirlo. Y Pablo, aún con todas sus experiencias y con todo lo que le había pasado, él dice, yo no lo he alcanzado, ni tampoco soy perfecto. Pero mire pero mire lo que dice el versículo 12, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que debe de caracterizar a aquella persona que está en una posición de liderazgo, que es siempre estar aprendiendo, siempre. Yo escuchaba, por ejemplo, decir a alguien, mire, una de las cosas que nosotros debemos de tener así a título personal es que debemos de tener un libro que estemos leyendo. Aparte de la Biblia, claro, la Biblia es el principal, o sea, nuestra lectura bíblica diaria, esa no la vamos a perder. Pero aparte de nuestra lectura bíblica diaria, también nosotros deberíamos estar leyendo un libro de algo, ¿verdad? A algún libro de teología, por ejemplo, algún libro que hable acerca de temas interesantes, pero ¿qué es lo que implica eso? De que nosotros estamos en un proceso constante de siempre estar aprendiendo. No es aquello de que, es que mire, yo voy a salir del colegio de teología y lo primero que voy a hacer es que voy a quemar todos los libros, ¿va? Los que están llevando griego conmigo van a quemar todos los folletos, porque ya al fin vamos a terminar. No. Si dejamos eso, tenemos que agarrar otra cosa, pero el asunto es de que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Y fíjese que de este pensamiento, déjeme compartírselo, algunas de estas ideas están en un libro que se llama Las 21 cualidades del líder, de de John Maxwell. Y dice, mire una de las cosas importantes, escuchar y leer, dice, debe tomarte aproximadamente 10 veces más tiempo que hablar. Esto te asegurará que estás en un proceso continuo de aprendizaje y mejoramiento. Entonces, una de las cosas que es importante es que siempre debemos de estar dispuestos a aprender. Siempre, siempre. Eso, le digo, eso nunca debe de terminar. Nunca debe de terminar. Luego, fíjese que, por ejemplo, hay otra idea que también es bien interesante, por ejemplo, respecto de un líder. Y mire esto, el líder está dispuesto a servir. Se oye un poco extraño a que digamos de que, bueno, es que el líder es el que debe de mandar. En parte sí, pero fíjese que hay una cosa que a un líder le da autoridad y es esto que dice acá en Marcos 10:45. Mire, hermana Ana Ruth Morales, ¿nos puede leer Marcos 10:45, por favor? Es la cita esa que está en pantalla. Amén, pastor. A ver. Sí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Correcto. Vea qué interesante que Jesucristo dice, yo no he venido, bueno, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el que el libro de Apocalipsis dice que es el Rey de Reyes y que es el Señor de Señores, Él no vino para ser servido, sino para servir. Y también hay otra, ahora,
Pero alguien podría pensar, bueno, y mire, y no que el líder debe de mandar. Sí, el líder es cierto, el líder está puesto para mandar, el líder está puesto para dirigir, pero aún el líder debe de tener cierto espíritu de servicio, que ya vamos a profundizar en esto. Mire, por ejemplo, lo que dice Mateo 11:29. Hermana Gladys, ¿nos puede leer, por favor, Mateo 11:29? Es la cita que está en pantalla. Mateo 11:29, esta que está acá. Vaya, ahorita, pastor, permítame. ¿Cómo no? Mateo 11:29. Así es. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Correcto. Entonces vea esta situación de que una de las cosas que debe de caracterizar al líder que es precisamente el estar dispuesto a servir. Fíjese de que, bueno, por ejemplo, yo hace muchos años conocí a una persona que me decía esta persona, mira, me dice, para hacerse rico hay que servir al pobre. Y me llamó la atención el pensamiento. Y se lo comento precisamente por esta historia que le voy a mostrar acá. Yo creo que más de alguien, si usted no ha visto, si usted no, hay, de esto que le voy a decir, hay un libro que se llama La Guerra de las Colas. Este libro de La Guerra de las Colas habla acerca de la lucha que existe en el mundo entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿verdad? Así se llama, La Guerra de las Colas. Y también hay unos videos en YouTube donde se habla precisamente acerca de esa misma situación de la Guerra de las Colas, pero esos videos son de History Channel y son bien interesantes y yo le recomiendo que los vea. Pero fíjense que uno de los incidentes que se dio en esa mentada guerra fue una situación que se llamó el Pepsi Challenge. El Pepsi Challenge era de que, por ejemplo, los de la Pepsi Cola agarraban a la gente en la calle y en un vaso le ponían Coca-Cola y en el otro le ponían Pepsi-Cola, pero no dejaban que vieran qué era. Entonces le decían, pruébela. Y la gente a ciegas a la hora de decir, ah, me gusta más esta. Y resultaba que esa que más le gustaba era Pepsi-Cola. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a levantar el rumor aquel de decir, ah, mire, la Pepsi-Cola es rica que la Coca-Cola. Entonces vino la Coca-Cola, se afligió porque sus ventas comenzaron a bajar. Y fue la primera vez en la historia esta de la Guerra de las Colas, en la que Pepsi Cola estuvo casi a punto de derrotar a Coca-Cola. Vino la Coca-Cola, lo que hizo fue que hizo un reto parecido y sacó un nuevo sabor de Coca-Cola. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que a la gente no le gustó. Entonces venía la gente y lo que hacía, se iba a la calle a los tragantes y se tomaba fotos. Miren, y botaban la Coca-Cola en el tragante y decían, esto no sirve. Esto no sirve. Y las ventas de la Coca-Cola comenzaron a caer, a caer, a caer y a caer. Pasaron 76 días. Pasaron 76 días. Entonces vino la Coca-Cola cuando vio que la cosa se estaba poniendo bien de color de hormiga, ¿va? ¿Qué fue lo que hizo? Sacó otra vez la Coca-Cola Classic, o sea, el sabor que todo mundo conocía. Y comenzaron a recuperar las ventas. Pero ¿sabe tal vez qué es lo divertido del caso en esta historia? Que la Coca-Cola, que es prácticamente la empresa de bebidas más grande del mundo, cuando se dio este problema de que la gente comenzaba a botar la Coca-Cola, salieron los directivos de la empresa y dijeron, miren lo que dijeron los directivos de la Coca-Cola. Nuestro consumidor es el jefe y le hemos fallado al jefe. Les pedimos perdón y vamos a regresar el sabor al que ustedes están acostumbrados. Cualquiera diría, mire, pero es que es una multinacional que gana millones y un montón de cosas así por el estilo. Correcto, correcto, pero es que me llamó la atención esa situación que les pasó a ellos, que los dueños de prácticamente quien ha hecho rica a la Coca-Cola, ¿quién es?
no son los directivos, son los consumidores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona pierde el objetivo en el sentido de decir, es que aquí yo mando? Mira, vos podrás mandar en la empresa, pero si vos no tenés clientes, estás perdido, ¿va? O que en esta iglesia se hace lo que yo digo, sí, pero si no llega congregación, mucho podés mandar vos, pero vos solito no, o predicarle a las sillas no vas a poder hacerlo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que es bien importante lo que Jesús dice. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en el Antiguo Testamento está el caso del rey Roboam, que usted se fija de que cuando le llegaron a pedir que le bajara los impuestos, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Escritura que él les dijo, bueno, si mi padre los castigó con azotes, dijo, yo los voy a castigar con escorpiones. ¿Qué fue lo que hizo la gente? Pues vámonos y vemos cómo haces con tu palacio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso es bien importante esto que dice el Señor, de que precisamente una de las cosas que debe de caracterizar a un líder, ¿qué es? Es el estar dispuesto a servir. Luego, fíjese que también hay otra cualidad que es bien interesante. El líder sabe comunicarse. El líder sabe comunicarse. Veamos esta situación. Hermano Magdaleno, ¿nos puede leer, por favor, Colosenses 4:6? Colosenses 4:6. Esa cita que está en pantalla. Si necesita que le ayuden, vamos a ver quién le puede ayudar por acá. Hermano Oviedo, ¿nos puede ayudar con esa cita de Colosenses 4:6, por favor? Sí, claro, con gusto. Muy bien. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Correcto. Entonces vea que una de las cualidades bien importantes, pero bien importantes de un líder, ¿qué es? Es el hecho de que debe de saber cómo hablar a otras personas, debe saber cómo comunicarse, porque no, a veces no solamente es el hecho de dar una orden o no solamente es el hecho de dar una instrucción. Fíjense de que esta cita de Proverbios, bueno, antes de que leamos la cita, vea esa imagen que está a la derecha. Vea esa imagen que está a la derecha. Usted ve esa imagen que está acá a la derecha y usted puede ver aquí donde estoy pasando el puntero, usted puede ver una situación que desde el punto de vista de este sujeto, el número que está viendo es un 6. Desde el punto de vista de este sujeto, el número que está viendo es un 9. Ahora, usted dice, mire, ¿y quién tiene la razón? Pues la verdad que los dos desde su punto de vista, ¿va? Los dos desde su punto de vista. Ahora, ¿y entonces qué implica esto? Que una de las cosas que es bien importante que un líder debe de tener es la capacidad de poder comunicarse. Porque a veces nosotros cometemos el error de creer que la gente nos está entendiendo. Y a veces la gente no nos está entendiendo. A veces nos dice que sí, porque nos tiene miedo. Porque sabe que somos unos grandes gorilas que ante la primera pregunta que alguien diga, bueno, ¿y vos qué no entendés? Pues efectivamente no está entendiendo, ¿va? Nosotros somos los que asumimos que está entendiendo, pero muchas veces no es así. Entonces es por eso de que esta cita de Colosenses, ¿qué es lo que dice? Mire, dice, sea vuestra palabra, dice, siempre con gracia, dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esta cita de Proverbios, fíjese que es bien interesante, y déjeme comentarle por qué. Oscar, si no lees, por favor, Proverbios 26, del 4 al 5. Proverbios 26, del 4 al 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Correcto. Este es un pasaje que en algún momento ha sido considerado por los incrédulos como una contradicción bíblica, en el sentido de decir, bueno, mire, y a la hora de las horas, ¿le respondemos o no le respondemos? Pues la verdad que ¿qué es lo que hay que hacer? Las dos cosas. Las dos cosas dependiendo de las circunstancias.
Es O que sea, mire, hay otro proverbio, bien, ¿verdad, pastor? Que hay otro proverbio que dice que también nos tenemos que callar cuando el necio habla. ujú. Ajá, hay veces en las que no debemos de responderle. ¿Por qué? Porque es una persona que está tan cerrada. Es una persona que está tan cerrada de que por más que usted le diga, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esos casos que dice la Escritura, no responde. No responde. Y fíjese que entre los dos versículos hay una pequeña diferencia que es bien interesante. Por ejemplo, ve el versículo 4 que dice, nunca respondas al necio de acuerdo, mire, de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Pero mire lo que dice el versículo 5, responde al necio como merece su necedad. Entonces vea que la situación que está planteando entre el versículo 4 y el versículo 5 son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, porque en el versículo 4, mire, dice, no se rebaje al nivel del hombre. No se rebaje al nivel de él, porque a la hora de la hora de las horas, como está en esa situación tan cerrada de que él tiene la razón, o en el peor de los casos, dice, no entiendo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Mire, en esos casos así, no le responda de acuerdo a su necedad. Pero después dice el versículo 5, responde al necio como merece su necedad. O sea que también hay veces en las que dice, mira, vení, te la voy a dibujar para que lo entendas. Entonces, es una situación bien importante que precisamente aquella persona que está en una posición de liderazgo, llámese en una iglesia, llámese en una empresa, en donde usted quiera, debe de tener es el saber comunicarse. Mire, una de las cosas que es bien difícil y es tremendo es que uno muchas veces asume que la gente está entendiendo y a veces no es así. A veces no es así. Entonces, en ese aspecto, como que demanda de nosotros, dependiendo de la gente que esté a nuestro alrededor, demanda que nosotros pongamos de nuestra parte precisamente para ver que esa gente puede entender. Luego, fíjese que hay otra cualidad también del líder que es bien interesante que nosotros podamos tener en cuenta, y es esta, mire, ve. El líder se atreve a innovar. El líder se atreve a innovar. Hermano Jaime Rivas, ¿nos puede leer, por favor, Mateo 14 del 27 al 31? Mateo 14 del 27 al 31. Palabra de Dios, pastor. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra de Dios. Correcto. Fíjese de que esta es una de las dos ocasiones en las que Jesús calma la tempestad. Y le digo que es una de las dos porque en la otra ocasión Jesús iba dormido en la barca. Esa es la primera ocasión. La segunda ocasión es esta, que los discípulos iban ellos solitos, Jesús llega caminando sobre las aguas, y cuando Jesús llega caminando sobre las aguas, ¿qué es lo que les dice? Versículo 27, un sermón de 3 partes, ¿va? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Brutal, ¿va? Un sermón de 3 puntos, claro y preciso. Si tuviéramos nada más el versículo 27, podríamos llegar hasta ahí y decir, pues mira, entonces el milagro puede terminar hasta aquí. Pero de repente Pedro hace lo impensable. Entonces Pedro, en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, Pedro era de aquel tipo de gente de que es el dolor de cabeza de un pastor, de un profesor, de un líder, porque es de aquel tipo de gente que usted está diciendo algo y le están proponiendo cosas, le están corrigiendo la plana, le están diciendo, no, mire, aquí deberíamos de hacer más cosas. Y fíjese que en el caso de Pedro ocurrió una situación.
que el primer discípulo que llamó Jesús no fue a Pedro. El primer discípulo al que llamó Jesús fue a Andrés. Andrés le dijo, he encontrado al Mesías. Va a llamar a Pedro y le dice, ven y ve. Y se quedan con él ese día, según dice la narración en el Evangelio de Juan. Pero ahí está de que Andrés solamente aparece 3 veces mencionado en los Evangelios. De ahí, entre los dos, el tipo de la película era Pedro. Pedro aparece primero en los 3 listados de los apóstoles de los Evangelios. Pedro era uno de los 3, junto con Jacobo y Juan, que veían los milagros especialísimos del Señor. Pedro vio la transfiguración. Pedro, después de María Magdalena, fue el primero en ver la resurrección. Entonces, Pedro, en ese aspecto, le diré, para cualquier pastor era el dolor de cabeza. Era el dolor de cabeza. Aquello de que, ay, ya viene este hermano a contar bien. Si es que a veces me dan ganas de dejarlo afuera, ¿va? Entonces, en ese aspecto le diré, ¿cómo se llama? El carácter de Pedro era un carácter bien difícil de tratar. Pero fíjense que ahí el problema no queda ahí, sino que también sabe que han de haber pensado los otros discípulos cuando Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Los otros han de haber dicho, ay, este Pedro siempre le gusta andar saliendo de tipo de la película. ¿Verdad? Si el Señor ya viene, ya se iba a subir a la barca y él quiere salir a caminar, ¿eh? Para mí, de que lo que está pasando, yo no sé si usted lo ha visto de esta manera, y déjeme transmitirle este concepto. Para mí, yo a las selfies le llamo la foto egoísta. Le llamo la foto egoísta porque usted tiene el celular por acá, ¿verdad? Usted tiene el celular por acá, usted sale grande y todos los que están con usted salen chiquitos allá atrás. ¿Va? Entonces, por eso que yo digo de que la selfie es la foto egoísta. Y los otros discípulos han de haber dicho, este Pedro. Ay, si hemos estado 9 horas, ya tenemos hambre otra vez, ya tenemos sueño, porque el milagro este ocurrió de noche a las 3 de la mañana, según dice el Evangelio de Mateo. Y es de madrugada. Y a Pedro se le ocurre que quiere ir a caminar sobre las aguas. Pero la cosa no termina ahí. ¿Y qué le dijo Jesús? Venite. Venite. Y otra pregunta. ¿Qué cree? Bueno, vea una situación. Que Jesús no le dijo a Pedro, mira Pedro, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios porque querés poner a prueba el poder de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Venite que aquí te espero. Otra pregunta. ¿Qué cree usted que le hubiera dicho Jesús a los otros discípulos si los otros discípulos le hubieran dicho lo mismo? Que los otros discípulos le hubieran dicho, mira Señor, y nosotros podemos ir también. ¿Qué cree usted que le hubiera dicho Jesús? Que sí, ¿verdad? Que sí. No sé, hubiera sido un cuadro bien interesante, ¿va? Que todos los discípulos se bajaran de la barca y que todos estuvieran parados en el agua platicando con Jesús, ¿va? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Solo hubo uno que se atrevió. Solo hubo uno que se atrevió. Ahora, la otra cosa que también es bien importante este milagro es en lo siguiente, mire, que dice el versículo 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este detalle es bien importante, para ir a Jesús. Ahora mire lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Desvió la mirada de Jesús. Desvió la mirada de Jesús. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Recuerde de que Pedro era pescador y se supone que los pescadores pueden nadar, ¿va? Pero del susto hasta eso se le olvidó, ¿va? Claro, qué bueno que pidió ayuda a la persona correcta, ¿va? A Jesús. Entonces le dice, Señor, sálvame. Y vea la respuesta de Jesús en el 31. Al momento Jesús extendiendo la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vea que Jesús no lo regaña por haberle pedido que caminara sobre las aguas. Si usted se fija, Jesús no le dijo, ya ves,
Ya ves, como siempre querés andar de ventisto, ¿va? Dígame, hermano Jaime. Creo que también esto ilustra el atributo de la omnisciencia, porque cuando, digamos, Jesús Ajá, fue puesto a prueba por el mismo diablo, él, por su misma omnisciencia, pues sabía de que la petición de la tentación de que él le dio en su momento no era bien intencionada. En cambio, Pedro, en su amor que sentía por él, perfecto, pero sí, era amor, ¿no? Ujú. Él quería estar cerca de él y compartir pues esa experiencia sobrenatural que era el caminar sobre el agua, ¿no? Claro. Pero su naturaleza humana ahí estaba presente y dijo, ¿y esto qué, verdad? Yo sé que lo estoy haciendo, pero ¿qué es esto? Y ahí se debilita y por eso es que el Señor le hace esa reflexión, ¿verdad? Hombre de poca fe. Sí, Pero su corazón, o sea, la pureza del amor que sentía por él, lo impulsaba, pues. Y sí, porque, sin duda que es una sí, característica del liderazgo, ¿verdad? El tomar la iniciativa. claro, y vea que Jesús no lo regaña por decirle, a ver, Pedro, vos que siempre querés salir de aventado, mira lo que te pasa. No, ¿por qué dudaste? Si lo venías haciendo bien, si lo venías haciendo bien. Este milagro también encierra otra situación, vaya, y déjeme planteárselo de esta manera. ¿Se ha fijado que cuando nosotros queremos hacer algo que no sabemos qué es lo que hacemos, vemos un tutorial en YouTube para ver cómo se hace, ¿va? Pero Pedro le pide al Señor caminar sobre las aguas y él nunca había visto a nadie caminar sobre las aguas. O sea, de que Pedro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba caminando hacia el conocido. Por eso es de que una de las cosas que decimos que qué hace el líder, ¿qué es? Se atreve a innovar. Porque el común de los mortales hacemos las cosas porque ya alguien lo hizo. Pero ¿qué sucede? Aquella persona que es líder, ¿qué es lo que sucede? Se atreve a ir al desconocido. No es de que Pedro había visto un tutorial en YouTube de que, así se camina sobre las aguas. De hecho, hay tutoriales en YouTube que explican eso, sobre cómo se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pedro había, mire, voy a ver un tutorial, yo vi un video en YouTube y yo lo quiero hacer. Él nunca había visto eso. Que por qué razón se le ocurrió pedírselo al Señor es parte de lo que Jaime dice, que es parte un poco de la misma inocencia, de la misma inmadurez. Pero vea que Jesús no lo regaña. Jesús no lo regaña. No, hombre, le dice, vení para acá, que yo aquí te espero, le dice, yo aquí te espero. Y si los demás discípulos le hubieran dicho, Señor, ¿y nosotros podemos ir? Le aseguro que Jesús les dice que sí. Jesús les dice que sí. ¿Qué le sucedió a los 11? No tuvieron valor, ¿verdad? Vaya, nosotros a veces decimos salir de la zona de confort, ¿va? Pues algo de eso pasó ahí. Salir de la zona de confort y atreverse a ir a lo desconocido. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pedro, eso fue lo que hizo. Pues es por eso de que a veces cuando la gente se pone a hablar en mal de los discípulos, siento que como que no es una apreciación justa, pues no es una apreciación justa, porque ellos, a pesar de sus limitaciones, pues ellos querían agradar a Dios, pues. Ellos querían agradar a Dios. Ellos dejaron su vida como la conocían por seguir a Cristo. Entonces, no, tampoco no nos podemos poner en el plan de que, ay, mire esta gente, qué falto de fe. No, hombre, lo que Pedro hizo aquí fue un paso de gigante, hombre. Fue un paso de gigante, atreverse a ir a lo desconocido, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que caracteriza al líder, ¿qué es? Es precisamente esa situación de atreverse a ir. Suena un poco Viaje a las Estrellas, ¿verdad? Donde nadie ha llegado antes, ¿verdad? A hacer ese tipo de cosas que nadie ha hecho. Y esa es una cualidad del líder. Déjeme mostrarle otra. Déjeme mostrarle otra. El líder no se envanece. El líder no se envanece. Mire lo que dice esta primera de Timoteo 3 del 2 al 6. Hermano Oviedo, si nos la puede leer, por favor. Primera de Timoteo 3 del 2 al 6. Claro, con gusto, pastor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, sus hijos, en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Gracias. Fíjese que ahí en ese versículo 6 hay dos palabras bien importantes que precisamente nos sirven para ilustrar esta situación de lo que un líder no debe ser. Fíjese bien, esto nos sirve para ilustrar lo que un líder no debe ser. Una es la palabra neófito. Fíjese de que neófito pues es una palabra griega que lo que significa es recién convertido. O sea que por aquello de si usted dice, mire, yo a veces insisto a alumnos de griego sobre el griego que usted no sabe que sabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Neófito es una palabra griega, que lo que significa es un recién convertido. Entonces viene Pablo y le dice a Timoteo, mira, le dice, no pongas un neófito. No pongas un recién convertido, que porque es tuchero, que porque es una persona de que se lleva bien con vos, pero si no tiene la experiencia, si no tiene la madurez como persona, que eso no depende de la edad, si no tiene la madurez como persona, no lo pongamos. Y la otra palabra que también está ahí y que es bien interesante es esta. Cuando dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Fíjese que ahí ocurre una palabra bien interesante, que esa palabra de envaneciéndose en el griego es la palabra tufo. Tufo. Y lo que significa es envolverse con humo, es decir, inflar con arrogancia. O sea que a veces cuando hay quienes dicen, no hombre, es que a ese se le fue el humo a la cabeza, ¿verdad? Entonces en ese aspecto como que tiene su precedente en las escrituras. ¿Por qué? Porque se le subió el humito ese apestoso, se le subió el humito ese apestoso y no le pueden dar una media posición de liderazgo porque cree que él inventó la limonada, ¿va? Y que Dios guarde a aquel que lo contradiga. Entonces, hablando acerca de lo que un líder no debe ser, en este caso, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Mire, que no sea un neófito, que no sea un recién convertido. ¿Por qué? Porque se puede envanecer, se puede llenar de humo. Se puede llenar de humo y puede creer de que en lugar de agradecer a Dios que lo han puesto en una posición de liderazgo y comportarse de acuerdo a esa posición, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se le sube el humo a la cabeza. Se le suba el humo a la cabeza y entonces, ¿qué dice la Escritura que qué dice la Escritura que le sucede? Cae en la condenación del diablo, ¿verdad? Cae en la condenación del diablo. Entonces, vea que este es otro aspecto también, porque le digo, a ver, yo he oído la expresión esa de que a veces no necesariamente el buen empleado es buen jefe, porque a veces hay quienes somos buenos para obedecer, pero no para mandar. A veces cuando se nos pone en una posición de liderazgo nos volvemos tiranos. Entonces, por eso es de que Pablo le hace esa observación a Timoteo sobre la clase de personas que no debe de poner. Luego fíjese que también una situación que es bien interesante y es esta. El líder es generoso. Hermana Silvia, ¿nos puede leer Proverbios 11:24, por favor? Proverbios 11:24. Sí, pastor. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Correcto. Entonces, una de las cosas que caracteriza al líder que es la generosidad. Es la generosidad. Y mire, por ejemplo, esto que dice Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, en ese aspecto, una de las cosas que caracteriza a un líder, ¿qué es? Es precisamente el hecho de que debe ser generoso. Fíjese que este parrafito que está aquí está en ese libro de John Maxwell que le he estado comentando y dice lo siguiente. Es difícil para una persona ser generosa cuando no está satisfecha con lo que tiene. La generosidad viene de la satisfacción y la satisfacción no se logra acumulando más bienes. El multimillonario John D. Rockefeller admitió, he ganado millones, pero eso no me trajo la felicidad. Si no es poco, nunca estarás contento con mucho. Y si no eres generoso con poco, no vas a cambiar de pronto si llegas a ser millonario. Porque a veces hay personas que dicen, ay, si yo fuera millonario, yo le regalaría dinero a todos los que necesitan.
con que ahora cuesta sacarle una gaseosa de invitación, no digamos que, ¿verdad? Y eso que no de las de lata, ¿va? Sino que de las de botellitas más chiquitas que valen 55 centavos, ¿va? Entonces, con que ahorita anda de que la gente le dice que mira, bocateabas con los codos cuando chiquito, ¿va? Entonces, y ahora querés venir a decir de que sos generoso. Entonces, es bien importante esta situación de que una de las cosas que es la generosidad. La generosidad. En la medida en la que nosotros tengamos ese sentimiento con aquellas personas que están a nuestro alrededor, se va a dar cuenta que más gente nos va a seguir. Más gente nos va a seguir. Y mire esta otra. Y mire esta otra. El líder es una persona comprometida. El líder es una persona comprometida. Hermana Claudia, ¿nos puede leer, por favor, Primera de Corintios 9:16? Primera de Corintios 9:16. Hola. Hola, hola. Oscar, ¿nos lees, por favor, 1 Corintios 9:16? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Correcto. Vea la actitud que tenía el apóstol Pablo hacia su ministerio. Mire, me es impuesta necesidad, y todavía viene y dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que tiene el líder es el hecho de que está comprometido con lo que hace, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, una cosa que dice Jesús en Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. O sea, como una forma de decir, mire, la razón de ser o el propósito por el que yo estoy aquí es precisamente para hacer la voluntad de Dios. Para estoy aquí. Entonces, en ese aspecto es bien interesante. Y fíjese que esto del compromiso es bien interesante, porque cuando nosotros estamos comprometidos con algo, eso hace, por ejemplo, de que nosotros, digamos, hagamos nuestro servicio a Dios, lo hagamos aún a pesar de las limitaciones, ¿va? Porque tal vez alguien puede decir, mire, pero fíjese que hasta donde voy, por ejemplo, se necesita transporte y yo no tengo carro o no tengo combustible. Sí, pero si es una persona que está comprometida, todo ese tipo de obstáculos, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a superar, lo va a superar. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre aquella persona que solo dice, ay, mire qué bonito es hacer eso, a aquella persona que realmente está comprometida con lo que hace. Y mire este otro pensamiento, dice, la gente no sigue a los líderes no comprometidos. El compromiso puede mostrarse en un amplio rango de aspectos que incluyen las horas de trabajo que decides emplear, cómo trabajas para mejorar tus capacidades o qué es lo que haces por tus compañeros en materia de sacrificio personal. Fíjese de que, y esta otra es bien interesante, algunas personas quieren que todo sea perfecto antes de comprometerse con algo, pero el compromiso siempre precede a la acción. Este pensamiento a mí me gustó bastante porque fíjese que una de las experiencias que yo he tenido la bendición de poder ver es de que algunas iglesias de la misión literalmente han empezado debajo de árboles. Han empezado árboles. Hace unos días tuve la bendición de ir a predicar a una vigilia. Viera qué bonita iglesia. Ahora pues tienen un templo bien bonito, equipo de sonido y una serie de cosas. Pero me dice el pastor, ¿sabe? Me dice, literalmente empezamos debajo de un palo de mango. Pero ¿qué es lo que sucede? Las ofrendas de el trabajo que se ha hecho, el evangelismo, una serie de cosas. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho de que ahora estemos aquí. Entonces, ¿pero qué es lo que logra eso? El hecho de que la gente esté comprometida con lo que hace. Cuando nosotros estamos comprometidos con lo que hacemos, entonces Vamos a pasar ahora precisamente a este espacio para comentarios, para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a todo esto que hemos dicho, antes de anunciarles el tema de la próxima semana, pues la mesa es vida y ahora son ustedes los que tienen la oportunidad de poder hablar. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de todo esto que hemos dicho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Veamos. Recuerde que puede usar las reacciones de Zoom para si usted quiere levantar la mano y hacer una pregunta. Hermano Jaime, dígame. Pastor, yo, bueno, tratando de hacer una pequeña síntesis de la exposición es lo fundamental que es el ejemplo, ¿verdad?
predicar con el ejemplo. O sea, se pueden decir muchas cosas de ser líderes aquí, ser líderes allá, hacer esto, pero si no se practican, de poco o nada sirven. Y no no tenés ese enganche con la gente, ¿no? Sí. Puedes tener la autoridad y potenciar esa autoridad y se te suben los humos a la cabeza, se te cambian de ubicación los intestinos con con el cerebro. Ese es el extremo. El otro extremo también es gente que tiene el cargo pero no lo ejerce. O sea, mira, no toma decisiones, no guía, no esto, no lo otro. Y no es que abuse de autoridad, simplemente no una pasividad también que es dañina, ¿no? Porque se está guiando a un grupo. Y como dice las escrituras, ¿verdad? Entre cielo y tierra nada hay nuevo. Sí. Todas las citas de estos, digamos, escritores de liderazgo, si usted bien ha hecho el paralelo, ¿verdad? Tienen su fundamento bíblico, aunque quizás ellos eran ateos. Pero la experiencia les fue enseñando eso y llegaron a esas conclusiones, pero tienen una base bíblica. Sí. Cada de liderazgo que se menciona, los bestsellers de ahora, están fundados en principios bíblicos. Claro que sí. Aunque no lo, o sea, inicialmente no fue esa la intención, ¿no? Sí. O no se apalancaron de eso. Del Carnegie, que aborda muy estructurada, la estructura que hace de exposición de liderazgo, es muy rica, pero cuando usted empieza a buscar paralelos de todo eso en la Biblia, ahí están. Sí, la Ahí mayoría están. de cosas ahí están. La mayoría de cosas ahí están. Claro, fíjese que este libro que yo ocupé para alguno que otro comentario de John Maxwell, por ejemplo, él, aunque es un motivador cristiano, pero ¿qué es lo que sucede? A veces pone historias así de seculares, por ejemplo, para motivar a aquella, porque a veces a sus charlas llegan personas que no son cristianos. Entonces, como una manera de poder llegar a la mente y al corazón de ellos, por eso es que él pone esas ilustraciones, aunque él es cristiano, Pero sí, eso que usted dice, por ejemplo, libros como Dale Carnegie, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos de los principios que medio solo empieza a relacionar las citas bíblicas y no tarda en encontrar una cita bíblica que lo diga. Del Carnegie, yo no sé si tiene principios cristianos, pero tiene como un resumencito que se llama el Libro de Oro. Sí. Hay un apartado que solo digamos, tiene varias secciones, pero hay una que es impactante. Dice, espera siempre ingratitud. Y eso es una belleza, porque, o sea, si uno ya se prejuicia o se predispone a que vas a recibir ingratitudes todo el tiempo, pero eso no te va a calar, o sea, no va a cambiar tu forma de ser, tus principios, el ejercicio del liderazgo que querés dar. Cuando alguien te da la gracia, bueno, mira, fue la excepción, ¿va? Y esto es bíblico también, imagínense cuando nuestro Señor curó a los 10 leprosos, uno solo, el 10% de la población. Imagínense lo que es lepra, o sea, lepra es una enfermedad horrorosa. Hasta la fecha. Y hasta la fecha, imagínense toda la marginación social que implicaba eso, o sea, te pegaba en la psique y te pegaba en lo corpóreo, pues. Y que te libren de eso y no dar gracias. O sea, pero así es la humanidad. Y este señor creo que aborda, yo lo veo desde esa perspectiva, a saber si él lo dijo de esa forma o lo planteó de esa forma, yo no sé, pero yo desde la perspectiva cristiana lo veo, mira, prepárate, cada vez que vas a evangelizar a alguien o te acercas y le hablas de la palabra y hay rechazos, espera ingratitud siempre. Sí. Si alguien se muestra pues receptivo a esto, esa es la excepción. Y qué rico, pues, pero no te frustres porque el 90% que vos esperas que se alinee con la prédica o con la evangelización, eso no va a pasar, o sea, no va a pasar. Ya predisponete de que eso no va a pasar, pero no dejes de hacer tu tarea, ¿no? Está muy interesante, muy bonito eso. Dígame, hermano Jorge, le veo con la mano levantada. Cuénteme. Bendiciones, pastor. Dígame. Bendiciones. Sí, quizá lo que dice el hermano ahí es correcto. Pero eso ya prácticamente nos lo ha advertido la Escritura. Creo que la mayoría de los profetas fueron muertos. No fue agradable para ellos porque cuando la Biblia dice que se vuelve enemigo del mundo, cuando se hace cristiano, y viceversa también. Sí.
Entonces quizás por eso en esa parte no se puede estar juntos prácticamente. Es lo que dice la Biblia, que la luz y las tinieblas. Sí, Pero nuestro deber, pues creo que es siempre evangelizar. sí, Lo sabemos porque la Biblia lo dice, del rechazo. Pero que eso tampoco sea como para detenerse, sino que con más ánimo, ¿verdad? sí, Y porque vaya, con respecto al liderazgo, decía un comentario bien puntual el antecesor, ¿va? Porque decía de que se puede estar gobernando o se puede estar desaprovechando la autoridad, ¿verdad? Y lo que decía ahí también me pareció bien interesante, ¿verdad? Que decía que se había comenzado en un lugar bien, sin una estructura, pues. Y en mi caso, pues participamos en una casa de oración y estamos así, ¿verdad? Pero creo que si nos motivamos por el Evangelio, a uno los enviaron allá, ¿cierto? sí, ¿Verdad? Entonces también hay personas ahí y también hay necesidad. Donde hay sí, personas hay necesidad también. sí. Amén. Y fíjense que el rechazo no tiene por qué ser, vaya, es cierto que aunque existe esa situación, pero mire qué rechazo mal no sufrió Cristo, que por ejemplo el caso de Judas, pues, y no por eso él iba a detener la misión que Dios le había encomendado, pues. Entonces también como que sería un poco pesimista el hecho de decir de que porque hay ingratitud nos vamos a detener, ¿va? Pero sí es interesante el hecho de saber de que tal cosa existe, ¿verdad? Y en ese aspecto, bueno, el comentario es más que atinado. Amén. Hermano Oviedo, por favor, le veo con una mano Sí, gracias, levantada. pastor. Yo quería preguntarle algo. Ser un buen líder definitivamente es porque se tiene un llamado del Señor. Lo contrario, ¿verdad? Un mal Sí, líder es porque no tiene un llamado, digamos, en el ministerio, por ejemplo, se da mucho, ¿verdad? De que dice él, en la obra o algo, es un buen líder, y eso va a mis preguntas. Es porque tiene un vaya, ok. verdadero llamado. Sí, correcto. Déjeme comentarle algo. Mire, pueden haber situaciones como por ejemplo una persona que no es llamada, pero que por alguna razón aquello de que, mire, la presión de grupo, lo que usted quiera, lo pusieron, pero él no quería, ¿verdad? Puede darse esa situación. También la otra situación que puede darse es que sea una persona que sí sea llamada, pero que no se prepara para el hecho. ¿Verdad? Porque eso, vea usted, por ejemplo, qué hacía Pablo con Timoteo, lo aconsejaba. Por eso están las cartas de Timoteo. ¿Por qué razón? Porque vaya, es cierto de que Pablo lo había puesto, es cierto que le había impuesto las manos, pero ¿qué era lo que sucedía? Lo aconsejaba. Y Timoteo en ese aspecto también que digámosle así, que era dócil, ¿va? En el sentido que le daban un consejo y lo aceptaba. Y más viniendo del apóstol Pablo, ¿va? Se imagina usted tener de asesor a alguien con la experiencia de Pablo? Debió ser todo un lujo, ¿no? Entonces, en ese aspecto está la situación de que a veces una persona sí puede tener un llamado de Dios, pero como esta persona no se, digámosle así, no se prepara o no lo guían correctamente, entonces no puede dar todo su potencial. Usted se fija, por ejemplo, que cuando es el llamamiento de Samuel, por ejemplo, ¿qué dice la escritura que estaba haciendo él? Dormido. Cuando oye la voz de Dios que le dice Samuel, Samuel, y que él se va a meter a donde Elí y le dice, ¿me hablaste? No, le dice, yo no te he llamado. Claro, ya cuando fue la segunda vez, a Elí se le prendió el foco, ¿va? Y le dijo, si te vuelve a hablar, decile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En ese momento que comenzó a recibir Samuel, una guía correcta. Entonces, por eso es de que para nosotros es muy importante el aprendizaje, una guía correcta. Fíjense de que incluso a veces hay quienes dicen que como que nosotros deberíamos de tener una especie de mentor, ¿verdad? Alguien que nosotros sabemos de que tiene una visión bien clara de las cosas, que nosotros le podemos contar confidencias bien fuertes y saber de que esa persona no lo va a andar divulgando a nadie, ¿va? Sino que va a ser una plática privada que va a quedar sencillamente entre los dos. Yo se estaba escuchando a un pastor un día de estos que en su congregación se congregan como más de 1,200 personas y él dice, yo tengo una persona en Costa Rica a quien yo le llamo. ¿Verdad? Bien curioso, ¿verdad? Pero el rey Salomón tenía consejeros, pues.
El rey Salomón tenía consejeros. Entonces, ¿qué le indica eso? De que en alguna medida, como que nosotros debemos de estar en ese proceso de que tal vez Dios sí nos ha llamado, pero como que también hay ciertas cosas en nuestras actitudes que están fallando. Y entonces el proceso se malogra no porque Dios no nos haya llamado, sino que porque nosotros no hemos puesto de nuestra parte. Veamos otra pregunta más. Otra pregunta más o algún otro comentario al respecto sobre todo lo que hemos hablado. Todavía vamos a dar una o dos opiniones antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? O todo, a ver, por ahí viene a mano. Hermano Jaime, dígame. También algo secular, digo, sabiduría, ¿no? Que algún fundamento de tener. Hay una canción de Joan Manuel Serrat que dice, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, dice, se hace camino al andar. Y es la práctica, no es atreverse, el líder tiene que ser así, o sea, el que guía a los demás, el que propone, el que se equivoca, el que corrige, el que reconoce sus faltas, no anda queriendo taparlas, sino, mira, es un constante aprendizaje también. Le digo para mí. Ajá. Perdón. Ajá, menciona. Que esa característica también es importante, ¿no? Escuchar, o sea, escucha más de lo que habla, porque se nutre de los demás. Claro. Y eso es importante porque el que quiere solo él hablar y quiere se preocupa si le entendieron, pues es ese grafiquito del 6, 6, 9. Ese está, pero qué sabiduría la que encierra eso en una sola imagen. Gracias por compartirlo. No, ahí estamos. Y fíjese que eso de la imagen, yo estaba viendo en estos días un editorial un poco curioso, porque estaban hablando, usted se fija que una tendencia que existe en los periódicos impresos es que tienen caricaturas a veces para burlarse de la política o cosas así por el estilo. Algunos periódicos dicen, mire, si usted quiere escribir un editorial, tiene que tener un mínimo de 590 palabras. Para poder aplicar, a poder hacer un artículo que pueda aparecer en una edición. Pero estaba diciendo un sujeto de esto, dice, imagínese, lo que yo necesito 590 palabras para decir algo, y un caricaturista en una sola imagen, ya lo digo. Entonces, en ese aspecto, los caricaturistas, le diré, tienen una herramienta, pero brutalísima, ¿va? Tienen una herramienta, pero brutalísima, precisamente para transmitir conceptos, y que son cosas que es más fácil de entender que tal vez, imagínense, un artículo, por muy estructurado que esté, probablemente para ciertas personas no le va a ser entendible, pero una imagen es entendible para todos. Una imagen es entendible para todos, ¿verdad? Dígame. También contribuye la pereza de leer, pastor. Yo creo que el auge de los memes también tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? Que sí, hay mucha riqueza en la imagen, pero sin duda el lenguaje escrito es qué riqueza. Bueno, miren la escritura, pues, para muestra un... Así es. Hermano Jorge, yo no sé si es que tenía la mano de la vez anterior o es que quiere hacer otro comentario. Sí, fíjese que lo que decía el hermano, ¿verdad? De que del llamado y todo eso, en realidad los líderes siempre se equivocan, ¿verdad? Siempre se equivocan. O sea, cuando vemos en la Biblia los que han sido líderes, lo que usted decía de Pedro, ¿verdad? Son debilidades porque los ha ocupado como una herramienta para su reino, ¿verdad? Solamente eso, pastor. No, gracias, ahí estamos a la orden. Bueno, de veras han sido comentarios muy bonitos, muy interesantes. Creo que todos los que hemos estado en la reunión los hemos aprovechado, e incluso los que van a ver después este video también les va a servir de mucho. Déjenme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. El tema para la próxima semana es los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Yo creo que nosotros hemos escuchado mucho esa situación de que a veces la gente dice Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Jireh, o incluso, por ejemplo, ese de Jehová de los ejércitos. Todos esos nombres, pues, en la reunión de la próxima semana, el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora del Salvador, pues los vamos a estar explicando. Para quienes nos oyen de fuera, también las reuniones son a las 9 Venezuela, 10 Argentina, para quienes nos
oyen de fuera y quisieran estar en una reunión presencial y poder dar sus opiniones al respecto, pues ahí podemos hacer eso. Puede usted ahí en el canal de YouTube solicitar el enlace de Zoom y nosotros ahí con mucho gusto se lo podemos facilitar para que pueda estar en las reuniones en vivo. Así que pues no me queda más que agradecerles pues el que hayan estado con nosotros esta noche, y tal vez lo que vamos a hacer ahorita pues es que vamos a orar para poder terminar. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que nos diste de poder escudriñar tu palabra y de poder aprender de ella. Bendice a todos aquellos que se unieron a la reunión, aquellos que la verán posteriormente subida en redes sociales. Bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos pues, para el próximo miércoles a las 7 El Salvador, 9 Venezuela, 10 Argentina. Así que pasen una feliz noche. Feliz noche, pastor. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, pastor. Gracias. Dios les bendiga. ¿No? Dios le bendiga, pastor. Feliz noche. Bendiciones Igualmente. a todos. Igualmente. Bendiciones para todos.